Realidad alternativa. Un Tramione fanfic escrito por Natalis. Capítulo 16, parte 3. Hijos, hijos y más hijos. Draco Malfoy la había besado. ¡Draco Malfoy la había besado! ¡A ella! Toda chica en Hogwarts había soñado alguna vez con eso. Él era increíblemente atractivo, no iba a negarlo. Era como el chico malo, el rebelde con corazón intocable que todas querían conquistar, o al menos tener un romance fugaz, sin importar que durara tanto como un encuentro en los armarios. Un encuentro con besos calientes y manos exploradoras. ¡Demonios! Hermione nunca había pensado en esas cosas, o al menos no demasiado, pero ahora él la había besado. Un besito tan pequeño, tan diferente al que ya anteriormente habían compartido, pero que la había hecho estremecerse de igual forma. Y ahora lo único que quería era tomarlo por la ropa, empujarse contra su cuerpo y obligarlo a acabar lo que había iniciado. Sin embargo, pronto recordaba que ella misma había sido la que había actuado con indiferencia cuando se separaron. Lanzó una mirada disimulada hacia un costado y lo vio sentado en el suelo, rodeado del contenido de una caja de zapatos. En sus manos tenía algunas fotografías que miraba con atención. La vergüenza por lo sucedido y la curiosidad compitieron por unos momentos, hasta que finalmente esta última ganó. «¿Qué es eso?» «Las fotos de nuestra boda», respondió sin mirarla y con cierta indiferencia. Su actitud la hirió, pero aún así se acercó para mirar por encima de su hombro. Él decía la verdad, las fotografías los mostraban a ambos, muy jóvenes, frente a una especie de capilla. Ella usaba un vestido de novia blanco y largo hasta los pies, solo ajustado a su cintura, y Draco un traje formal que no parecía ser nuevo, pero que le quedaba muy bien. «Ya sé que podemos vender», dijo de repente él. «¿Qué?» «Esto». Esto era el anillo de oro que usaba en su mano, su anillo de casados. «No», respondió deprisa. «¿Por qué no? Es oro. Seguro pagarán lo suficiente como para...» «No, Malfoy», volvió a decir. «No venderás tu anillo ni el mío. Simplemente... no puedo». Era difícil de explicar. Ese anillo era un simple símbolo, uno valioso, realmente. Pero su personaje tenía un increíble afecto a ese simbolismo. Que él quisiera deshacerse tan fácilmente del anillo le rompía el corazón. «Entonces piensa en otra cosa que vender, porque si no, nuestros hijos se morirán de hambre». «Lo hice». Fue hacia el estante y le mostró el relicario de plata con un pequeño diamante en el centro. «Lo encontré con una carta que dice que es la herencia de una de mis tías abuelas. Seguramente valdrá una pequeña fortuna, pero no podemos venderlo en el pueblo, sino en la ciudad». «¿Tienes idea de cuánto cuesta un pasaje a la ciudad?», le preguntó. «Casi la mitad de mi último sueldo». «Lo sé, y es un riesgo, pero debemos correrlo», intentó convencerlo. «En el pueblo no nos darán lo suficiente». Él pasó sus manos por su cabello rubio, desordenándolo. Hermione se dio cuenta que era un gesto muy particular que hacía cuando se encontraba en una difícil situación en la que el estrés lo consumía. «De acuerdo», dijo finalmente. «Mañana iré a la ciudad». «¿Estás seguro que quieres ir tú?», le preguntó. «¿Te guiarás?» «No soy tonto, Granger». «No quise decir que lo seas, simplemente iré yo», dijo tajantemente. Ella alzó las manos en señal de rendición. «Bien». «Mami». Hermione apartó la mirada del intento de remiendo que estaba haciendo a la camisa de escorpios y miró a su hija. Era plena siesta y milagrosamente había conseguido que los gemelos se durmieran casi al mismo tiempo, sin que uno despertara al otro. «¿Qué sucede, Ámbar?», le preguntó. La niña nunca la llamaba mami, a excepción de que quisiera algo de ella. No es que fuera mala, simplemente tenía una actitud muy similar a la de su padre. Era difícil lograr que hablara de sus sentimientos. Yo tartamudeó. «Me preguntaba si yo podría tener... ¿Qué es lo que quieres?» «Un libro», dijo repentinamente con cierta brisa, como si tuviera que haberse armado de un gran valor. «La semana que viene es mi cumpleaños y me gustaría tener un libro». Hermione sintió deseos de llorar en ese momento.
Quería dárselo, quería poder comprarle todo lo que quisiera y que la hiciera feliz, pero no podía. Cuando había ido al pueblo había mirado los precios, incapaz de evitarlo siendo ella una ávida lectora, y se había horrorizado al comprobar que el precio iba mucho más allá de sus posibilidades. «Cariño, yo realmente quisiera, pero…» «Tienes razón», la interrumpió ella con brusca seriedad. «Olvídalo». «No, espera, tienes derecho a saber por qué te digo que no». «No quiero saberlo, no importa». «Sí importa», la contradijo. «Tu padre perdió el trabajo y apenas tenemos dinero. Quisiera comprarte un libro, todos los que quisieras, pero no puedo, lo siento». Esas palabras fueron suficientes para suavizar la mirada de la chica. «No importa, mamá. Cuando vuelva al colegio sacaré los libros de la biblioteca». La vio irse sin rastro de pesar en su mirada, pero aún así la dejó con el corazón casi roto. Solo rogaba que Draco volviese pronto de la ciudad con algo de dinero. Draco regresó con dinero, no la cantidad que ella esperaba, pero aún así era bastante, y con una sorpresa que hizo que sus hijos gritaran y saltaran de alegría. «¡Un perro! ¡Papá, eres genial! ¡Un perro! ¡Un perro!». «¿Qué nombre le pondrán?», preguntó Draco mientras depositaba al pequeño cachorro de raza indefinida en el suelo. «¡Robert!». «Ese no es nombre de perro, Scorpius», le respondió Ámbar. «Entonces…». El niño lo pensó unos momentos. «¡Ámbar!». La chica enrojeció de ira y antes de que armara una escena, Hermione intervino. «No puedes ponerle el nombre de tu hermana, Scorp. Además, el cachorro es macho». «Quiero llamarlo Oso». «¿Oso?». La joven miró al animal como si estuviera pensando en si ese nombre podría llegar a quedarle. «¿Por qué así?». Era un perrito pequeño de orejas largas y de un pelaje marrón claro, con unas pocas manchas oscuras sobre el lomo y la punta de la cola. «Porque no se parece a un oso», fue la explicación que dio Scorpius. Ámbar se encogió de hombros y lo aceptó sin discusión. Sus dos pequeños también estaban entusiasmados por el nuevo integrante de la familia. Sus ojos curiosos miraban al pequeño cachorro y lanzaban exclamaciones de asombro cada vez que se movía. Cuando los dejaron gatear en el suelo, no dudaron en ir al encuentro del animal para tocarlo casi con miedo al principio. Ella se acercó a su marido. «¿Un perro?», le preguntó. «Estaban regalándolos», dijo él con un pequeño encogimiento de hombros. «Sí, pero es una boca más que alimentar», le recordó ella. Él hizo una mueca. No había pensado en ello, sinceramente. Cuando supo que lo estaban así sin más, no lo dudó. Cuando era niño siempre quiso tener algún tipo de mascota, pero su padre no quiso ningún tipo de animal rondando dentro de la mansión. Si soportaba las lechuzas era porque servían para mandar mensajes. De otra forma, también las hubiera expulsado. «Puedo encontrarle una nueva familia si no lo quieres». «Si te atreves a hacer eso, te mataré», lo amenazó. Draco la miró confundido. Primero se quejaba y ahora lo amenazaba. «¿Quién te entiende, Granger?». «Míralos», le pidió. «Están felices, Draco, realmente felices. Esta fue una brillante idea». Ella le dedicó una sonrisa esplendorosa y amplia que le llenó el corazón de una calidez desconocida para él. Quizás sí se la merecía después de todo. A pesar del comienzo dificultoso que tuvieron, se adaptaron rápido a esa nueva realidad. Con un poco del dinero del relicario compraron algo más de comida y algunas semillas. Habían tenido herbología en el colegio, por lo que pensaron que no les resultaría demasiado difícil hacer crecer algo, aunque se olvidaron de algo importante. Aquellas habían sido plantas mágicas y éstas no. Sin embargo, consiguieron que pequeños brotes salieran sobre la tierra, mostrándose tímidamente. Dentro de un tiempo quizás tendrían tomates, calabazas e incluso algunas especias. A Draco el sentimiento de culpa y de remordimiento no lo dejaban al saberse un desempleado, por lo que, sin decirle nada a Hermione, salió una mañana a buscar trabajo al pueblo. Y lo consiguió. No era mucho, simplemente vendía herramientas en una tienda, pero era suficiente como para seguir manteniendo en pie a su familia. Cuando su esposa se enteró, le dio un enorme y sonoro beso en la mejilla que lo dejó con deseos de mucho más.
Al llegar el cumpleaños de su hija mayor y poder comprarle el libro que tanto deseaba, sintió que las cosas estaban yendo extraordinariamente bien por primera vez en mucho tiempo. En anteriores realidades las cosas habían sido terribles, pero ya no allí. Una noche, cuando ya él y Hermione estaban acostados uno al lado del otro en la cama, ella le dijo algo que lo dejó paralizado. «Hace 3 meses que estamos en esta realidad». 3 meses. 3 largos, pero a la vez efímeros meses que habían pasado prácticamente en un abrir y cerrar de ojos. Más de 90 días en los que sus pensamientos habían estado divididos entre el mundo real al que sabía que pertenecía y aquella realidad donde era un padre responsable que debía llevar dinero a su hogar para alimentar, vestir y hacer feliz a sus hijos. «No he tenido tiempo de volver a pensar en las runas», siguió diciendo, «ni en hacer un esquema con las que ya habíamos descubierto. Solo pude enfocarme en esto». Él sabía muy bien a qué se refería. «¿Crees que alguien seguirá buscando una forma de sacarnos de aquí?» Aunque no la veía por la oscuridad de la habitación, oyó su voz rota y desesperada. Se movió, importándole una mierda lo que sucediera, y extendió sus manos hacia ella. Al tocarla la obligó suavemente a ir hacia su pecho para mantenerla contra él. No le respondió porque no supo qué decirle sin caer por equivocación en la mentira. Simplemente la abrazó, consolándola de ese modo mientras ella lloraba en silencio. Cuando Hermione se despertó a la mañana siguiente, sintió un cuerpo caliente pegado al suyo y un par de brazos que la rodeaban y la mantenían prisionera. Y cuando decía caliente, utilizaba el doble sentido de la palabra, porque aquel bulto adherido a su trasero no podía ser demasiadas cosas. Roja como un tomate intentó moverse suavemente, pero solo consiguió refregarse contra la erección mañanera de Draco. El joven soltó un adormilado quejido de placer justo al lado de su oído que mandó una corriente eléctrica a la columna vertebral de Hermione para terminar directamente entre sus piernas. Tuvo que cerrar los ojos con fuerza para combatir la tentación de volver a moverse y provocarlo. Sería tan fácil, mecería sus caderas, lo haría desearla nada más abrir los ojos y luego todo seguiría su curso. Unos cuantos besos, unas cuantas caricias. ¿Cómo se sentirían las manos de Draco tocándola, con esos dedos largos que de repente imaginó llevándoselos a la boca? ¿Cómo reaccionaría él si ella hacía tal cosa? Seguramente la miraría anonadado, pero sin duda alguna excitado, porque nunca habría imaginado a una come-libros como ella actuar así. Suspiró profundamente, abatida. ¿A quién quería engañar?, pensó tristemente. Ella podría ser Gryffindor, pero no tendría jamás el suficiente valor como para seducirlo. Además, debería de pensar en las consecuencias. ¿Qué sucedería entre ellos una vez que volvieran? Si es que volvieran. «Deja de pensar», gruñó una voz detrás de su oído. Hermione se tensó completamente al oírlo. «¿Estás despierto?» Obviamente, ningún hombre que pueda autollamarse así podría mantenerse dormido cuando una mujer se retuerce contra él de ese modo. Todos los colores subieron al rostro de Hermione. Era ridículo, todo, la situación, el hecho de que Draco hablara con tanta liviandad y también que ella supiera que tenía que apartarse, pero aún así no movía ni uno solo de sus músculos. «Fue un accidente», murmuró. «Lo sé, Granger», susurró por lo bajo. ¿Fue su imaginación o la voz del rubio salió ronca? Quizás estaba aún dormida y él, solo en un sueño, aspiró profundamente contra su cuello, como si quisiera llenarse de su aroma. Tal vez estaba viviendo una alucinación y él no acababa de rozar con las yemas de sus dedos la tela de su camisón que cubría su abdomen con suavidad, intentando provocarle un estremecimiento. Posiblemente estaba confundida y los labios de él no rozaban la piel de detrás de su oreja, provocando que su respiración se atascara en su garganta y que miles de alas de mariposas revoltearan dentro de su estómago. «¡Mamá! ¡Os
acaso quiere salir al jardín? El grito de Scorpius hizo que Draco la soltara de repente y que ella fuera muy consciente que nada de lo anterior había sido falso. Por el contrario, su corazón aceleró y la sensación en su piel le dejaban en claro lo real que fue. Draco nunca antes en su vida estuvo tan seguro de algo como en ese momento. Tenía ciertos sentimientos hacia Hermione Granger. De otro modo, él, que se consideraba una persona inteligente, no hubiese arriesgado su propia cabeza esa misma mañana de domingo intentando seducirla como si realmente fuera su esposo y tuviera derecho alguno de poseerla. Porque era realmente un riesgo hacer tal cosa cuando sabía que ella no había devuelto ni hablado sobre el beso que habían compartido hacía demasiado tiempo atrás en esa misma realidad, y cuando tenía muy en claro que Potter seguramente lo asesinaría, esta vez sin oportunidad de despertar dentro de su tumba. Por esa razón, cuando se levantaron, la ayudó a preparar el desayuno de sus hijos, aunque ella pareció tener muchas ganas de gritarle que se alejase cuando hizo que la leche hirviera demasiado y se derramara, o cuando accidentalmente la chocó cuando llevaba 2 tazas, consiguiendo que la soltara de repente y terminaran rompiéndose contra el suelo. Como tenían lo justo y necesario, tuvieron que improvisar con 2 vasos. Estaban sentados todos en la mesa cuando los temblores comenzaron. Solo los 2 parecieron ser conscientes de lo que sucedía, porque ninguno de sus hijos hizo caso a los movimientos y a la magia ascendiendo. Antes de desaparecer, compartieron una mirada de pánico. A pesar de todos los inconvenientes que podría haber ocasionado tener 4 hijos, los habían querido, y tener que separarse de ellos les dejaría un hueco en el corazón.